Narrativa. Lo dijo mientras doblaba la ropa, como si estuviera comentando el tiempo. No creo que este matrimonio esté funcionando. Así, sin más. Sin preparación, sin pausa dramática, nada. Ni siquiera levantó la vista de la cesta de ropa que estaba clasificando con esa misma actitud displicente que había perfeccionado en los últimos 2 años. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina terminando unos papeles cuando esas palabras golpearon el aire. Cualquier marido normal podría haber dejado caer el bolígrafo, empezado a hacer preguntas, quizás incluso rogado por una explicación. Pero yo no. La miré, me tomé un momento para procesar de verdad lo que acababa de decir, y luego hice algo que claramente no esperaba. Asentí. Finalmente, estamos de acuerdo en algo. La expresión de su cara no tuvo precio. Pura conmoción mezclada con confusión, como si acabara de ver a alguien aceptar que el agua moja, pero de alguna manera le pareciera sorprendente. Dejó de doblar la camisa que sostenía y me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué quieres decir?, preguntó Valeria, su voz de repente carente de esa confianza casual que había tenido segundos antes. Exactamente lo que he dicho. Este matrimonio no está funcionando. Tienes toda la razón. Cerré la carpeta en la que estaba trabajando y le presté toda mi atención por lo que pareció la primera vez en meses. Llevo pensando lo mismo desde hace un tiempo. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Esto no iba según el guión que tenía en su cabeza. Prácticamente podía ver los engranajes girando mientras intentaba averiguar su siguiente movimiento. ¿Pero no quieres intentar arreglarlo?, preguntó. Y ahí estaba. La respuesta esperada que estaba buscando. La súplica desesperada, la promesa de cambiar, el colapso emocional que la volvería a poner en control de la narrativa. ¿Arreglar qué, exactamente? Me recliné en mi silla, genuinamente curioso por su respuesta. ¿La crítica constante? La forma en que me hablas como si fuera una especie de inconveniente en tu vida. O quizás la parte en la que descartas todo lo que digo antes de que termine de decirlo. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión, ira, defensa, luego algo que parecía casi pánico cuando se dio cuenta de que no estaba interpretando el papel que me había asignado. Estás siendo dramático, dijo, recurriendo a su táctica habitual de hacerme sentir que mis preocupaciones no eran válidas. ¿Lo estoy? La semana pasada, me dijiste que te estaba avergonzando delante de tus amigos porque me reí demasiado fuerte en la cena. Hace 3 días, dijiste que mi elección de películas era juvenil y te negaste a ver nada de lo que elegí. Ayer, pusiste los ojos en blanco cuando mencioné que quería visitar a mi hermano el mes que viene. Conté con los dedos como si estuviera enumerando la lista de la compra. ¿Sigo o ya captas la idea? El silencio que siguió fue diferente a nuestros habituales silencios incómodos. Este tenía peso, como el aire justo antes de que estalle una tormenta. No quise decir. Empezó, pero levanté una mano. No, lo dijiste en serio. ¿Todo? ¿Y sabes qué? Está bien. La gente se distancia. Las prioridades cambian, lo que sea. Pero esto es lo que va a pasar ahora. Saqué mi teléfono y empecé a desplazarme por mis contactos. Voy a llamar a mi abogado el lunes a primera hora. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tu abogado? No puedes hablar en serio. Totalmente en serio. De hecho, déjame ahorrarnos a ambos algo de tiempo. Encontré el número que buscaba y pulsé llamar, poniéndolo en altavoz. Fue directo al buzón de voz, lo cual fue perfecto. Hola, esto es para el licenciado Ramírez. Le habla Javier para iniciar los trámites de divorcio. Necesitaré programar una consulta lo antes posible. Mi esposa y yo hemos acordado mutuamente que nuestro matrimonio no funciona, así que me gustaría poner las cosas en marcha. Por favor, devuélvame la llamada el lunes por la mañana. Colgué y la miré. Ahí está, problema resuelto. Me miraba como si acabara de anunciar que me mudaba a Marte. No puedes simplemente. Ni siquiera me diste la oportunidad de explicar lo que quise decir. ¿Explicar qué? Dijiste que el matrimonio no funciona. Estuve de acuerdo.
¿Qué hay que explicar? Me levanté y me estiré, sintiéndome más ligero que en meses. A menos que estés diciendo que no querías decir lo que dijiste, porque eso significaría que solo estabas tratando de manipularme para obtener algún tipo de reacción emocional. La forma en que su rostro cambió me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿En el clavo? Eso no es. Yo no estaba. ¿Tartamudeó? Y por primera vez en toda nuestra relación, era ella la que buscaba las palabras. Mira, te lo pondré fácil. Tienes razón. Este matrimonio no funciona. No ha estado funcionando durante mucho tiempo, y ambos lo sabemos. La diferencia es que ya no estoy interesado en fingir lo contrario. Cogí mis llaves de la encimera. Voy a cenar algo por ahí. Cuando vuelva, empezaré a mudar mis cosas a la habitación de invitados. Podemos resolver los detalles como adultos. ¿A dónde vas? La pregunta salió más cortante de lo que probablemente pretendía. ¿Importa? Acabamos de establecer que nos vamos a divorciar. Hice una pausa en la puerta y me volví hacia ella. Pero oye, al menos ahora no tendrás que preocuparte de que te avergüence más. El trayecto al restaurante me dio tiempo para pensar. Y, sinceramente, me sentí mejor que en años. Se acabó el andar con pies de plomo. Se acabó el dudar de cada palabra que salía de mi boca. Se acabó el fingir que la crítica constante era normal en un matrimonio. Mi teléfono vibró con 3 mensajes de ella mientras pedía. Ni siquiera me molesté en leerlos. Lo que fuera que tuviera que decir ahora, tuvo 2 años para decirlo cuando podría haber importado. La ironía era que probablemente esperaba lágrimas, súplicas, quizás incluso ira. Lo que obtuvo fue acuerdo y acción. Acción rápida y decisiva que la dejó luchando por averiguar cómo recuperar el control de una situación que acababa de perder por completo. Cuando llegué a casa con mi comida para llevar, ella estaba paseando por el salón como un animal enjaulado. La cesta de la ropa estaba exactamente donde la había dejado, con la ropa todavía a medio doblar, lo que me dijo que había pasado todo el tiempo que estuve fuera tratando de procesar lo que acababa de suceder. Tenemos que hablar, dijo en cuanto entré por la puerta. No, no es necesario. Me dirigí directamente a la cocina. Ya hablamos. Dijiste que el matrimonio no funciona. Estuve de acuerdo. Fin de la conversación. Pero no quise decir que debiéramos divorciarnos. Me detuve y la miré. La miré de verdad. Entonces, ¿qué querías decir exactamente? Y ahí estaba de nuevo. Ese momento en el que se dio cuenta de que no tenía una buena respuesta porque la verdad era que había estado intentando manipularme y le había salido el tiro por la culata de forma espectacular. Quise decir que tal vez podríamos trabajar en las cosas, dijo débilmente. ¿Trabajar en qué? Has pasado 2 años diciéndome todo lo que hago mal. Has dejado claro que no soy el marido que quieres. Entonces, ¿por qué querrías trabajar en mantener algo que no funciona? Abrí mi envase de comida y cogí un tenedor. Acéptalo, obtuviste exactamente lo que pediste. El lunes por la mañana llegó más rápido de lo que ella esperaba, pero no más rápido de lo que yo estaba preparado. Mientras ella todavía estaba en la cama, probablemente esperando que todo esto fuera una especie de mal sueño, yo ya iba por mi segunda taza de café y mi tercera llamada telefónica. El licenciado Ramírez había devuelto la llamada a las 8 en punto, y para las 8:30, tenía una cita programada para esa tarde. La búsqueda de casa había comenzado incluso antes. Había estado buscando anuncios desde las 6 de la mañana, y para cuando ella se arrastró escaleras abajo en su bata, con aspecto de apenas haber dormido, yo ya tenía 3 propiedades listas para visitar. Te has levantado temprano, dijo, intentando sonar casual, pero fallando miserablemente. Mañana productiva, respondí sin levantar la vista de mi portátil. Encontré algunos sitios que parecen prometedores. Debería tener algo cerrado para el final de la semana. Su taza de café se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Sitios? Casas. Ya sabes, el lugar en el que vive la gente cuando ya no está casada. Pasé al siguiente anuncio. Esta tiene un buen taller en el garaje. Siempre quise volver a la carpintería.
Se sentó frente a mí con ese movimiento cuidadoso y medido que la gente usa cuando intenta no parecer desesperada. ¿No crees que te estás moviendo un poco rápido? ¿Rápido? Finalmente la miré. Declaraste nuestro matrimonio muerto el sábado. Es lunes. En todo caso, diría que estoy siendo eficiente. No lo declaré muerto. Dije que no estaba funcionando. Mismo resultado, diferentes palabras. Giré la pantalla del portátil hacia ella. ¿Qué te parece esta? 3 recámaras, 2 baños, un bonito jardín. El precio de venta, en pesos, está perfectamente dentro de mi presupuesto. La forma en que su rostro palideció me dijo que estaba empezando a entender que esto no era un farol elaborado diseñado para llamar su atención. Esto era real, y estaba sucediendo con o sin su participación. ¿Tu presupuesto?, preguntó, y había algo afilado en su voz. Mi presupuesto. Mi casa. Mi nuevo comienzo. Cerré el portátil y me levanté. Hablando de eso, debería irme. Tengo una reunión con Ramírez a las 2. Luego tengo 3 visitas programadas después de eso. No puedes simplemente dejarme fuera de las decisiones financieras importantes. Todavía estamos casados. Hice una pausa en la encimera de la cocina donde estaba cogiendo mis llaves y mi cartera. Tienes toda la razón. Todavía estamos casados, por ahora. Pero aquí está el truco con las decisiones: cuando alguien declara que quiere salirse de una sociedad, pierde su voto sobre lo que sucede después. Su boca se abrió y se cerró como si estuviera tratando de atrapar moscas. Se estaba convirtiendo en un hábito suyo. Además, continué, no querría avergonzarte con mis pobres habilidades para tomar decisiones. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre mi juicio el mes pasado? Eso le dolió. Pude verlo en sus ojos, el momento en que se dio cuenta de que todos esos pequeños cortes que había estado haciendo a lo largo de los años estaban a punto de volver y rebanarla de maneras que nunca anticipó. Mi teléfono sonó. Era mi hermano, devolviendo la llamada después de que le dejara un mensaje de voz antes. Hola, sí, está pasando, dije, respondiendo la llamada allí mismo en la cocina. Debería ser oficial en unas pocas semanas si todo va bien. La miré. No, lo está llevando tan bien como cabría esperar. Mucha conmoción e incredulidad de que las acciones tienen consecuencias. Su cara se puso roja. ¿Estás discutiendo seriamente nuestros asuntos personales con tu familia? Cubrí el teléfono. ¿Nuestros asuntos personales? Pensé que habías dicho que este matrimonio no funcionaba. Eso lo convierte en antiguos asuntos personales. Volví a la llamada. Sí, te mantendré informado. Gracias por el apoyo. Después de colgar, ella se quedó sentada, mirándome como si me hubiera transformado en alguien que no reconocía, lo cual, en cierto modo, había sucedido. 2 años de que me dijeran que era inadecuado habían terminado finalmente, y al parecer, estaba conociendo al verdadero yo por primera vez. ¿Quién eres ahora mismo?, preguntó, y la pregunta sonó genuinamente perpleja. Soy el tipo con el que te casaste antes de que decidieras que no era lo suficientemente bueno. Resulta que solo estaba durmiendo bajo toda esa crítica que amontonaste sobre él. Me dirigí a la puerta. No me esperes despierta. Probablemente cenaré fuera después de las visitas a las casas. La primera visita fue perfecta, una casa de estilo colonial en Coyoacán, con carácter, buena estructura y suficiente espacio para que yo realmente pudiera respirar. La agente inmobiliaria era una mujer inteligente de unos 50 años que claramente conocía su negocio. ¿Divorcio?, preguntó con naturalidad mientras caminábamos por la recámara principal. ¿Tan obvio? Tienes esa mirada de la libertad, sabe mejor de lo que recordaba. La veo todo el tiempo. Abrió el vestidor. Esta casa tiene buena energía para los nuevos comienzos. Para cuando llegué a casa esa noche, aparentemente había pasado el día haciendo sus propias llamadas. Podía decirlo porque tenía esa energía frenética y ligeramente desesperada que proviene de recibir consejos que no quieres oír. Hablé con mi hermana, anunció en cuanto entré por la puerta. Bien por ti. ¿Cómo está ella?
Piensa que estás teniendo una especie de crisis de la mediana edad. Me reí. Realmente me reí a carcajadas. ¿Una crisis de la mediana edad? ¿Así es como llamamos a que alguien se niegue a ser tratado como basura? No te están tratando como basura. Estás siendo dramático. Ahí está de nuevo. Cada vez que señalo algo que has hecho, estoy siendo dramático. Cada vez que reacciono a tu comportamiento, estoy exagerando. ¿Ves el patrón aquí? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Déjame adivinar qué más dijo tu hermana, continué. Probablemente te dijo que todos los matrimonios pasan por malas rachas, ¿verdad? Que solo necesito tiempo para calmarme. Quizás sugirió que me dieras un poco de espacio y que volvería arrastrándome. La forma en que su expresión no cambió me dijo que había dado en el clavo. Aquí está el problema con esa teoría. Asume que estaba actuando por emoción en lugar de lógica. Esto no es una mala racha. No es una fase. Soy yo finalmente aceptando lo que me has estado diciendo durante 2 años, que no soy el marido que quieres. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué dijiste que el matrimonio no funcionaba? Otra de esas largas pausas en las que intentó encontrar una respuesta que la pusiera de nuevo en control. Porque estaba frustrada. Porque sentía que ya no conectábamos. ¿Y de quién fue la culpa? Porque intenté hablar contigo sobre ello varias veces. ¿Recuerdas lo que dijiste? Eres demasiado sensible. Te tomas todo de forma personal. No puedes simplemente dejarlo pasar. Negué con la cabeza. Bueno, felicidades. Finalmente lo estoy dejando pasar. ¿Todo? Mi teléfono vibró con un mensaje de la agente inmobiliaria. Los vendedores habían aceptado mi oferta por la casa de Coyoacán. Sonreí y respondí con una rápida aceptación. ¿De qué se trata?, preguntó, intentando leer por encima de mi hombro. Acabo de comprar una casa. El cierre es en 3 semanas. Guardé el teléfono en el bolsillo. Supongo que me quitaré de en medio antes de lo esperado. El color desapareció por completo de su rostro. ¿Compraste una casa sin siquiera discutirlo conmigo? ¿Por qué lo discutiría contigo? Dijiste que el matrimonio no funciona. Eso significa que ya no somos un equipo. Los equipos discuten las decisiones importantes. Las personas divorciadas toman sus propias decisiones. Todavía no estamos divorciados. Detalles. Subí las escaleras para empezar a empacar más de mis cosas. El papeleo solo se está poniendo al día con la realidad. Pude oírla al teléfono de nuevo antes de llegar a la cima de las escaleras, probablemente llamando a su hermana de nuevo o quizás a su madre esta vez, buscando a alguien que le dijera que todo esto era solo un gran malentendido que podría arreglarse con el enfoque correcto. Pero lo que ninguna de ellas entendía era esto: no se trataba de ira o sentimientos heridos u orgullo herido. Se trataba de aceptar finalmente la verdad que ella me había estado mostrando todo el tiempo. No me respetaba, no me apreciaba y, sinceramente, no parecía gustarle mucho. La única diferencia era que ahora, en lugar de intentar hacerla cambiar de opinión, estaba cambiando mi dirección. 3 semanas después, estaba de pie en mi nueva cocina desempacando la última caja de platos cuando me di cuenta, no podía recordar la última vez que me había sentido tan relajado en mi propio espacio. Sin andar con pies de plomo. Sin prepararme para la siguiente crítica. Sin analizar cada palabra antes de hablar. Solo paz. La casa había resultado ser incluso mejor de lo que esperaba. El taller en el garaje ya estaba montado con mis viejas herramientas que habían estado acumulando polvo en el almacén, y había comenzado un proyecto para construir estanterías a medida para la sala de estar. Resulta que cuando no te dicen constantemente que tus aficiones son una pérdida de tiempo, realmente vuelves a disfrutar haciéndolas. Mi rutina se había asentado en algo que realmente esperaba con ansias: café matutino en el porche trasero, leyendo las noticias sin que nadie comentara mi elección de artículos, tardes en el taller, con rock clásico sonando tan alto como quería, fines de semana haciendo lo que se me antojara sin tener que justificarlo a nadie. Fue durante una de esas sesiones de café del sábado por la mañana que mi vecina se presentó. Estaba podando rosas en el jardín de al lado cuando miró y saludó.
Debes ser el nuevo. Ese soy yo. ¿Cómo lo adivinaste? Soy Elena, dijo por encima de la valla. Se rió. El dueño anterior tenía 83 años y no había usado ese taller en unos 15 años. Vuelvo a oír la sierra. Es agradable. Suena como si la casa estuviera viva. Charlamos unos minutos sobre el vecindario, los restaurantes locales, ese tipo de cosas. Una conversación normal y agradable sin tensiones subyacentes ni agendas ocultas. Un concepto revolucionario. Mi hija viene de visita el próximo fin de semana, mencionó Elena mientras recogía sus herramientas de jardinería. Tiene más o menos tu edad. Acaba de volver a la ciudad después de terminar su residencia. Quizás te gustaría unirte a nosotros para una carne asada. Siempre es bueno conocer a los vecinos. Casi digo que no por costumbre, pero luego me di cuenta de que no había absolutamente ninguna razón para rechazar una invitación amistosa. Eso suena genial. ¿Puedo llevar algo? Solo a ti mismo. El sábado sobre las 6. Así fue como conocí a Camila. No, espera. No voy a usar ese nombre. La llamaré doctora Moreno. La hija de Elena resultó ser una pediatra con una risa fácil y el tipo de confianza que proviene de saber exactamente quién eres y qué quieres de la vida. Lo que más me sorprendió fue lo natural que se sintió la conversación. Preguntó sobre mi carpintería, pareció genuinamente interesada cuando describí el proyecto de las estanterías e incluso ofreció algunas sugerencias sobre la organización de herramientas que realmente tenían sentido. Cuando mencioné que me había divorciado recientemente, no puso esa cara rara que la gente a veces pone. No empezó a buscar detalles ni drama. Los nuevos comienzos pueden ser liberadores, dijo simplemente, levantando su botella de cerveza en un brindis simulado. Por descubrir lo que te hace feliz. Hablamos durante horas esa noche sobre libros, viajes, su trabajo con niños y mi trabajo en gestión de proyectos. Una conversación real, donde ambas personas escuchaban de verdad en lugar de esperar su turno para hablar. Para cuando volví a mi casa, me di cuenta de que me había reído más en una noche que en los 6 meses anteriores. Me envió un mensaje de texto al día siguiente. Nada dramático ni cargado de significado, solo un simple, gracias por la buena conversación. Espero que termines esas estanterías. Me encontré esperando sus mensajes. Eran esporádicos, nunca necesitados ni exigentes, solo el tipo de comunicación casual entre dos adultos que disfrutaban de la compañía del otro. A veces enviaba una foto de algo gracioso que había visto en el hospital, o yo compartía una foto de mi último proyecto. Mientras tanto, mi teléfono había estado sonando regularmente con llamadas y mensajes de mi ex. Dejé de responder a la mayoría de ellos después de la primera semana de las mismas conversaciones circulares. Quería hablar las cosas, quería probar la terapia de pareja, quería que nos diera otra oportunidad. La cuestión era que yo no quería otra oportunidad con ella. Quería la oportunidad que ya estaba aprovechando, la que me permitía ser yo mismo sin un juicio constante. Una noche, aproximadamente un mes después de haberme mudado, apareció en mi nueva casa sin avisar. Estaba en el garaje trabajando en una mesa de centro cuando oí el timbre. A través de la ventana del taller, pude verla de pie en mi porche, con aspecto nervioso. Me tomé mi tiempo para ir a la puerta, en parte porque tenía las manos cubiertas de tinte para madera y en parte porque no estaba particularmente ansioso por la conversación que estaba a punto de ocurrir. Bonito sitio, dijo cuando abrí la puerta, tratando de mirar más allá de mí hacia el interior de la casa. Gracias. ¿Qué necesitas? Directo al grano. Sin charlas triviales, sin fingir que era una visita social. Quería ver dónde vives ahora. Quería hablar. Ya hemos hablado mucho. Dijiste que el matrimonio no funcionaba. Estuve de acuerdo. Fin de la historia. Pero he estado pensando. Ese es un hábito peligroso. Me apoyé en el marco de la puerta, dejando claro que no la invitaba a entrar. ¿A qué conclusión te ha llevado todo ese pensamiento? Quizás fui demasiado precipitada. Quizás nos rendimos demasiado fácilmente. No recuerdo haberme rendido a nada. Recuerdo estar de acuerdo con tu evaluación y actuar en consecuencia.
Se movió de un pie a otro, claramente incómoda con mi tono práctico. ¿No extrañas lo que teníamos? ¿Lo que teníamos? ¿Te refieres a la crítica constante? Los ojos en blanco. ¿La forma en que me hacías sentir que todo lo que hacía estaba mal? Negué con la cabeza. No, no extraño eso en absoluto. También tuvimos buenos momentos. ¿Los tuvimos? Porque, sinceramente, me cuesta recordarlos. Quizás eso debería decirte algo sobre la calidad de esos buenos momentos. Su rostro pasó por ese ciclo familiar de emociones, sorpresa, dolor, ira, y luego de vuelta al modo de manipulación. Eres diferente, dijo, como si fuera una acusación. Tienes razón. Soy más feliz. Estoy más relajado. Realmente disfruto de mi propia compañía de nuevo. Es curioso cómo funciona eso cuando no te dicen constantemente que eres inadecuado. Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje. Lo miré automáticamente. Un mensaje de la doctora Moreno sobre un nuevo restaurante que había probado, preguntándose si me gustaría ir a verlo alguna vez. ¿Quién es? Preguntó mi ex, y había algo afilado en su voz. Una amiga. ¿Qué tipo de amiga? Del tipo que me trata como un adulto en lugar de una decepción. Guardé mi teléfono en el bolsillo. Mira, agradezco que hayas pasado, pero tengo planes esta noche. Planes con esta amiga. Planes que no implican reavivar una relación que ya declaraste que no funcionaba. Retrocedí y empecé a cerrar la puerta. Conduce con cuidado. No esperé a ver su reacción. Tenía una mesa de centro que terminar y un mensaje de texto que responder. La mesa de centro sería hermosa cuando estuviera terminada, y el mensaje era de alguien que realmente disfrutaba hablando conmigo. Por primera vez en años, tenía mejores cosas que hacer que analizar lo que había hecho mal en una conversación con alguien que ya había decidido que no valía la pena el esfuerzo. 2 semanas después de su visita no anunciada, empezaron a llegar llamadas de amigos en común. Primero fue Tomás de nuestra antigua colonia del Valle, llamando con lo que probablemente pensó que era una curiosidad sutil. Oye, amigo, solo quería saber cómo estabas. He oído que tú y tu esposa estáis teniendo algunos problemas. No hay problemas, respondí mientras lijaba la mesa de comedor que estaba restaurando. Teníamos ideas diferentes sobre si nuestro matrimonio funcionaba. Resulta que ambos teníamos razón. Pero ella le está diciendo a todo el mundo que te fuiste sin avisar. Dijo que estás pasando por una especie de crisis nerviosa. Dejé de lijar. ¿Una crisis nerviosa? Eso es interesante. ¿Qué más está diciendo? Bueno, Tomás sonaba incómodo ahora, mencionó que no estás pensando con claridad. Quizás bebiendo demasiado. Tomando decisiones impulsivas. Está preocupada por ti. El panorama se fue aclarando con cada llamada. Mi ex aparentemente había lanzado una campaña completa para reescribir la narrativa. Según su versión de los hechos, yo era el inestable que tenía una crisis, mientras que ella era la esposa preocupada que intentaba salvar nuestro matrimonio de mi comportamiento autodestructivo. Cuando mi amigo de la universidad, Jacobo, llamó con una historia similar, decidí aclarar las cosas. Jacobo, déjame preguntarte algo. En todas las veces que hemos salido en los últimos 2 años, ¿cuántas veces criticó algo que dije o hice delante de ti? Hubo una larga pausa. Quiero decir, tenía sus opiniones sobre las cosas. ¿Cuántas veces puso los ojos en blanco cuando yo hablaba? ¿Cuántas veces me corrigió o hizo pequeños comentarios sobre mis elecciones? Otra pausa. Esta vez más larga. Vale. Sí, a veces podía ser bastante dura. Entonces, cuando te dice que estoy teniendo una crisis nerviosa porque finalmente dejé de aceptar ese trato, ¿te suena a alguien que ha perdido la cabeza o a alguien que ha encontrado su dignidad? Las llamadas dejaron de llegar después de eso. Las noticias viajan rápido en los círculos sociales pequeños, y al parecer, mi versión de la historia tenía más sentido para la gente que realmente había presenciado nuestras interacciones a lo largo de los años. Pero ella no había terminado. La siguiente fase de su campaña fue más directa. Estaba almorzando con la doctora
Moreno en un café de la Condesa cuando mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto, y luego a vibrar un poco más. Para cuando lo revisé, había 17 mensajes esperando, todos de mi ex. Los mensajes empezaron de forma razonable: tenemos que hablar de repartir los regalos de boda, pero rápidamente degeneraron en manipulación emocional: no puedo creer que estés tirando 8 años como si no significaran nada, y finalmente aterrizaron en territorio de desesperación total: sé que estás viendo a alguien. ¿Cómo pudiste superarlo tan rápido? ¿Todo bien?, preguntó la doctora. Moreno, notando mi expresión mientras me desplazaba por ellos. Mi exesposa está teniendo lo que podría llamarse un momento de lucidez, dije, mostrando a la doctora. Moreno la pantalla. Echó un vistazo a los mensajes e hizo una mueca. Vaya. Eso es un montón de desahogo emocional para un martes por la tarde. ¿Quieres saber lo más gracioso? Fue ella quien dijo que el matrimonio no funcionaba. Pero al parecer, cuando estuve de acuerdo con ella, eso no formaba parte de su plan. ¿La doctora? Moreno tomó un sorbo de su café y me dedicó una mirada pensativa. A algunas personas les gusta crear problemas que luego pueden resolver dramáticamente. Les hace sentir importantes. Cuando resolviste el problema de forma silenciosa y eficiente, le quitaste su papel protagonista en el drama. Esa noche, los mensajes de texto se intensificaron. Aparentemente, había pasado en coche por mi casa y había visto el coche de la doctora Moreno en la entrada cuando estábamos cenando y montando un puzzle juntos. Los mensajes pasaron de acusatorios a abiertamente hostiles. No puedo creer que ya te estés acostando con otra. 8 años de matrimonio y me reemplazas en un mes. ¿Cómo se llama? ¿La conozco? Esto lo explica todo. Probablemente planeaste todo esto. Apagué el teléfono y me concentré en el puzzle. ¿La doctora? Moreno había traído un paisaje de 1000 piezas que estaba resultando ser el tipo perfecto de desafío. Trabajamos en él en un silencio cómodo, comentando ocasionalmente una sección particularmente difícil o celebrando cuando encontrábamos una pieza que se nos había estado escapando. Esto es agradable, dijo mientras clasificábamos las piezas del borde. Específico. Sí, lo es. Encontré una pieza de esquina y la encajé en su lugar. Había olvidado lo que se sentía pasar tiempo con alguien que realmente disfruta de mi compañía. Ella se lo pierde, dijo la doctora Moreno simplemente y volvió a clasificar los colores. La mañana siguiente trajo un nuevo desarrollo. Mi ex aparentemente había programado una cita con un terapeuta y quería que yo lo supiera. Estoy buscando ayuda, me escribió. ¿El doctor? Ordóñez dice que la terapia de pareja podría salvar nuestro matrimonio si ambos estamos dispuestos a esforzarnos. Le respondí, bien por ti. El crecimiento personal siempre es positivo. ¿Vendrás conmigo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué nos vamos a divorciar? Las personas divorciadas no necesitan terapia de pareja. Pero si pudiéramos arreglar las cosas. Ya arreglamos las cosas. Dijiste que el matrimonio no funcionaba. Estuve de acuerdo y tomé medidas para resolver el problema. Problema resuelto. Eso no es lo que quise decir, y lo sabes. Entonces deberías haber tenido más cuidado con tus palabras. Las palabras tienen consecuencias. Lo que ella no sabía era que yo ya había oído hablar del doctor Ordóñez por otra fuente. Mi abogado había mencionado que varias exes de sus clientes habían intentado el enfoque de ahora estoy en terapia, como un último esfuerzo desesperado para retrasar los procedimientos de divorcio o ganar simpatía en el tribunal. En realidad es bastante común, me había dicho Ramírez. Creen que unas pocas sesiones de terapia demostrarán que están comprometidos con el cambio. Generalmente dura tanto como les lleva darse cuenta de que el terapeuta no va a validar simplemente su narrativa de víctimas. Efectivamente, 3 semanas después, las referencias a la terapia dejaron de aparecer en sus mensajes. En su lugar, pasó a la fase 3 de su campaña, aparecer en lugares donde sabía que estaría. La primera vez fue en la ferretería un sábado por la mañana. Estaba comprando algunos suministros para un nuevo proyecto cuando la vi en la sección de jardinería, claramente sin comprar nada,
solo posicionada donde pudiera encontrarse conmigo accidentalmente. Cogí lo que necesitaba y me dirigí a la caja, pero me interceptó cerca del expositor de pintura. «Qué casualidad encontrarte aquí», dijo con una forzada naturalidad. «No realmente. Compro aquí todos los sábados». «Lo sabes». «Solo estaba comprando algunas cosas para el jardín», gesticuló vagamente hacia la sección de jardinería, donde pude ver que no tenía carrito ni cesta. «Buena suerte con eso», dije y continué hacia la caja. «Espera», me siguió. «¿Podemos hablar un minuto?» «Como adultos». Me detuve y me volví para mirarla. «Estamos hablando como adultos. Adultos que se están divorciando porque uno de ellos declaró que el matrimonio no funcionaba». Tuve un mal día cuando dije eso. No lo decía en serio. ¿Qué parte no decías en serio? ¿La parte en que lo dijiste, o la parte en que has pasado 2 años mostrándome exactamente cuánto lo decías en serio a través de tus acciones? No tuvo respuesta para eso, lo cual se estaba convirtiendo en un tema recurrente en nuestras conversaciones. El segundo encuentro accidental fue en el restaurante donde la doctora Moreno y yo habíamos empezado a reunirnos para nuestras cenas semanales. Estaba sentada en la barra con una copa de vino cuando entramos. «Esto es incómodo», murmuró la doctora Moreno mientras esperábamos a que nos sentaran. «Solo si lo hacemos incómodo», respondí. «Ella tiene derecho a estar aquí. Nosotros también». Pero durante toda la cena, pude sentir que nos observaba. Cada risa, cada toque casual, cada momento de conexión genuina estaba siendo catalogado y analizado. Cuando nos fuimos, nos siguió hasta el aparcamiento. «Así que esta es ella», dijo, acercándose al coche de la doctora Moreno. «Esta es la doctora Moreno», dije. «Doctor Moreno, esta es mi exesposa, Valeria». «¿La doctora?» Moreno extendió la mano cortésmente. «Encantada de conocerte». Mi ex ignoró el gesto. «¿Cuánto tiempo lleváis con esto?» «Nuestra relación comenzó después de que me mudé», dije antes de que la doctora Moreno pudiera responder. «No es que sea asunto tuyo. 8 años de matrimonio y ya te estás exhibiendo con alguien nuevo». «No me estoy exhibiendo en ninguna parte. Estoy cenando con alguien que me trata con respeto. Deberías probarlo alguna vez». La expresión en su rostro me dijo que eso dolió más de lo que pretendía, pero no me sentía particularmente arrepentido por ello. Más tarde esa noche, la doctora Moreno y yo estábamos sentados en mi porche trasero, compartiendo una botella de vino y hablando de todo y de nada, cuando mencionó el encuentro. «No va a hacer esto fácil, ¿verdad?» «Probablemente no. Pero aquí está el truco. No importa lo que haga. La decisión ya está tomada. Los papeles ya están presentados. Puede hacerlo dramático o puede hacerlo simple, pero no puede hacer que no suceda». «¿Y estás bien con eso? ¿Sin dudas?» Miré a esta mujer increíble sentada a mi lado, alguien que había traído de vuelta la risa y la paz a mi vida, alguien que me hacía sentir como la mejor versión de mí mismo, y negué con la cabeza. «Sin dudas. Solo gratitud por haber dejado finalmente de conformarme con menos de lo que merecía». La sesión de mediación del divorcio estaba programada para un jueves por la mañana. Ramírez me había preparado para lo que podía esperar, pero nada podría haberme preparado para el espectáculo que mi ex decidió montar. Llegó 15 minutos tarde, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando, agarrando una caja de pañuelos como si fuera un accesorio. Su abogada, una mujer elegantemente vestida que parecía haber manejado a muchos clientes dramáticos, parecía menos impresionada con la actuación de lo que mi ex había esperado. «Siento llegar tarde», dijo entre sollozos. «Es que todo esto es muy difícil para mí». Me senté en silencio mientras ella se lanzaba a lo que sonaba como un discurso ensayado sobre cómo yo había abandonado nuestro matrimonio sin previo aviso, cómo estaba devastada por mi repentino cambio de personalidad y cómo solo quería a su marido de vuelta. Cuando terminó, el mediador me miró expectante. «¿Tiene alguna respuesta a todo eso?» De hecho, sí. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas de voz.
He estado grabando nuestras conversaciones desde que empezó a aparecer en lugares sin ser invitada. Pensé que podría ser relevante. El color desapareció de su rostro. Reproduje un clip de 30 segundos de nuestro encuentro en la ferretería donde admitía claramente que no quería decir lo que había dicho sobre que el matrimonio no funcionaba, que solo eran tácticas de manipulación. Luego reproduje otro clip del aparcamiento del restaurante donde había hecho varias acusaciones sobre mi carácter que contradecían todo lo que acababa de decirle al mediador. Estas grabaciones abarcan el último mes, dije con calma. Muestran un patrón de intentar controlar la narrativa a través de la manipulación emocional en lugar de una preocupación genuina por nuestra relación. Su abogada se inclinó y le susurró algo. El rostro de mi ex pasó de pálido a rojo brillante. «Me está grabando sin mi permiso», protestó. Ramírez se aclaró la garganta. De hecho, en México es legal grabar una conversación si una de las partes consiente. Las grabaciones son perfectamente legales. El mediador tomó notas mientras escuchaba 2 clips más donde mi ex contradecía su propia historia sobre por qué nuestro matrimonio tenía problemas. ¿Hay algo más que le gustaría añadir?, me preguntó el mediador. Solo esto, ella dijo que nuestro matrimonio no funcionaba. Estuve de acuerdo. Todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido mi respuesta a su evaluación precisa de nuestra relación. El hecho de que esté sorprendida por las consecuencias no cambia la validez de su declaración original. La división de bienes se realizó sin problemas después de eso. Sin objeciones dramáticas, sin intentos de reclamar angustia emocional, solo una división tranquila y profesional de los activos entre 2 adultos que claramente estaban mejor separados que juntos. Al salir del edificio, me acorraló en el aparcamiento una última vez. Esas grabaciones fueron un golpe bajo, dijo. Esas grabaciones eran pruebas. Hay una diferencia. Desbloqueé la puerta de mi coche. Querías pintarme como inestable y manipulador. Yo solo dejé que la gente escuchara cómo sonaban nuestras conversaciones reales. Nunca te llamé inestable. Le dijiste a Tomás que estaba teniendo una crisis nerviosa. Le dijiste a Jacobo que estaba bebiendo demasiado y tomando decisiones impulsivas. ¿Debería reproducir esas grabaciones también? Abrió la boca, luego la volvió a cerrar. Ni siquiera ella podía discutir con sus propias palabras. No es así como quería que terminaran las cosas, dijo en voz baja. No, querías que terminaran conmigo rogándote que reconsideraras mientras tú tenías todo el poder. Pero esto es lo que nunca entendiste. Yo no era el desesperado en esta relación. Solo era el complaciente. Cuando dejé de ser complaciente, perdiste a tu público. Esa noche, la doctora Moreno vino a ayudarme a celebrar la exitosa mediación con unos tacos al pastor de nuestra taquería favorita. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras clasificábamos los recipientes de salsa y carne. Aliviado. Libre. Como si finalmente pudiera dejar de mirar por encima del hombro, esperando la próxima confrontación dramática. Abrí una cerveza y di un largo sorbo. Gastó tanta energía tratando de demostrar que yo estaba cometiendo un error que nunca se detuvo a considerar si realmente quería que volviera o si solo quería ganar. ¿Y ahora? Ahora le toca a ella averiguar qué es lo que realmente quiere en lugar de simplemente reaccionar a lo que yo estoy haciendo. Levanté mi botella de cerveza. Y yo puedo seguir construyendo algo real con alguien que realmente disfruta de mi compañía. ¿La doctora? Moreno chocó su botella contra la mía. Por la gente que dice lo que piensa y piensa lo que dice. Y por la gente que escucha cuando lo oye. Los papeles finales del divorcio se firmaron 2 semanas después. Sin drama, sin súplicas de último minuto, sin apariciones sorpresa, solo firmas en documentos legales que oficializaban lo que había sido emocionalmente cierto durante meses. Mi ex aparentemente se había dedicado a otras actividades. Elena mencionó haberla visto en una reunión de solteros local, con aspecto decidido a encontrar a alguien nuevo a quien arreglar. Algunas personas nunca aprenden, había dicho Elena mientras regaba sus rosas. Ya no es mi problema, había respondido, y lo decía completamente en serio. La mejor parte era lo normal que se había vuelto mi vida. Normal de la mejor manera posible, predecible, pacífica y llena de personas que añadían valor en lugar de drama.
la doctora? Moreno había empezado a dejar algunas cosas en mi casa, una taza de café, un suéter favorito, algunos libros en el buró. Pequeñas señales de una vida que se construía junta en lugar de desmoronarse. ¿Está bien esto? Había preguntado cuando notó que sus cosas se mezclaban con las mías. Más que bien. Se siente correcto. Y así era. Todo en esta nueva vida se sentía correcto de una manera que mi antigua vida nunca lo había hecho, ni siquiera en sus mejores momentos. Resulta que cuando alguien te dice que no cree que tu relación funcione, lo más inteligente que puedes hacer es escuchar. 6 meses después de que el divorcio se finalizara, estaba instalando molduras de corona en mi comedor cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, pude ver a mi exesposa, Valeria, de pie en el porche. Pero esta vez, se veía diferente, menos desesperada, más serena, casi como la persona con la que me casé años atrás. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. «¿Te ves bien?», dijo. Y por una vez, no sonó a manipulación. «Gracias». «¿Cómo estás?» «Mejor, de hecho. He estado viendo al doctor Ordóñez regularmente. Terapia de verdad esta vez, no solo munición para recuperarte». Esbozó una débil sonrisa. Quería disculparme. Me apoyé en el marco de la puerta, curioso por saber a dónde iba esto. He estado pensando mucho en lo que dijiste, en cómo te traté, en las cosas que dije e hice. Tomó aire. Tenías razón. Fui crítica y displicente. Te hice sentir pequeño porque eso me hacía sentir más grande. De acuerdo. Aprecio que lo digas. La cuestión es que no me di cuenta de lo bien que lo tenía, de lo bueno que fuiste conmigo, incluso cuando yo no lo fui contigo. Su voz se quebró ligeramente. ¿El doctor? Ordóñez me ayudó a entender que cuando dije que el matrimonio no funcionaba, lo que realmente quería decir era que no estaba contenta conmigo misma y lo estaba pagando contigo. Me quedé en silencio, dejándola terminar. Sé que ya es demasiado tarde. Sé que has seguido adelante. Sinceramente, puedo ver por qué. Pero quería que supieras que entiendo lo que perdí. Se secó los ojos. Perdí a alguien que me amaba incluso cuando no lo merecía. Tienes razón, dije simplemente. Es demasiado tarde. Asintió, con las lágrimas fluyendo libremente ahora. Lo sé. ¿Solo? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? Soy diferente ahora. Estoy trabajando en mí misma. Entiendo lo que hice mal. Miré a esta mujer que una vez fue el centro de mi mundo, que había ido minando poco a poco mi autoestima hasta que olvidé quién era sin sus críticas. Ahora quería otra oportunidad para demostrar que había cambiado. Aquí está el problema con esa idea, dije con calma. No tuviste un momento de duda sobre nuestro matrimonio. Tuviste años de mostrarme exactamente cómo te sentías acerca de mí. No dijiste esas palabras accidentalmente. Vinieron de un lugar real. Pero la gente puede cambiar. Quizás puedan, pero no estoy interesado en averiguarlo. Tuviste 8 años para apreciar lo que tenías. Elegiste pasar esos años derribándolo en su lugar. Me enderecé. Ahora soy feliz. Genuinamente feliz con alguien que eligió construirme desde el primer día. ¿Es serio con ella? Lo suficientemente serio como para no pasar mi tiempo preguntándome si me va a respetar hoy o si va a encontrar fallos en todo lo que hago. Sonreí, pensando en la doctora Moreno. Lo suficientemente serio como para recordar lo que se siente ser la primera opción de alguien en lugar de su proyecto. Su rostro se descompuso. Tenía miedo. Tenía miedo de ser feliz porque pensé que si encontraba fallos en todo, no podría decepcionarme cuando terminara. Así que lo terminaste tú misma. Una profecía autocumplida. Me doy cuenta de eso ahora. Bien. Eso es crecimiento. Llévalo a tu próxima relación y no cometas los mismos errores. Empecé a cerrar la puerta, luego hice una pausa. Y deja de decirle a la gente que tuviste un momento de duda. Asume lo que realmente sucedió. Pasaste años decidiendo que nuestro matrimonio no funcionaba. Luego, finalmente,
lo dijiste en voz alta. El único momento involucrado fue cuando te diste cuenta de que estaba escuchando. Cerré la puerta y volví a mis molduras de corona. A través de la ventana, pude verla sentada en su coche durante mucho tiempo antes de finalmente marcharse. Esa noche, la doctora Moreno y yo estábamos cocinando la cena juntos cuando le conté la visita. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó mientras picaba verduras para nuestra ensalada. Triste por ella, sobre todo. Se dio cuenta de lo que había perdido después de que fuera demasiado tarde para importar. Removí la salsa de la pasta. Pero agradecido también. Agradecido de no haber perdido más años tratando de convencer a alguien de que me apreciara. De haber encontrado a alguien que realmente quiere estar conmigo en lugar de quedarse por costumbre o miedo. Dejó el cuchillo y se acercó a besarme. Para que conste, no solo quiero estar contigo. Elijo estar contigo todos los días. Yo también. Más tarde esa noche, mientras estábamos sentados en el porche trasero compartiendo una botella de vino y viendo la puesta de sol, mi teléfono vibró con un último mensaje de mi ex. Gracias por escucharme hoy. Espero que seas feliz. Te lo mereces. Le mostré el mensaje a la doctora Moreno. Eso es realmente muy maduro por su parte, dijo. Sí, lo es. Unos 6 meses tarde, pero aún así. Borré el mensaje y guardé el teléfono. ¿Sabes cuál es la parte divertida? Si hubiera descubierto estas cosas mientras estábamos casados, podríamos haber funcionado. ¿Te arrepientes de que no haya sido así? Miré a esta increíble mujer a mi lado. Pensé en la vida que estábamos construyendo juntos, en el respeto y la alegría que llenaban nuestros días, y negué con la cabeza. Ni por un segundo. A veces, lo mejor que te puede pasar es que alguien te diga exactamente cómo se siente acerca de tu relación. Ahorra a todo el mundo mucho tiempo. ¿La doctora Moreno levantó su copa de vino. Por los momentos de claridad, y por las personas que escuchan cuando los oyen. 6 meses después, la doctora Moreno y yo nos comprometimos, no porque estuviéramos tratando de demostrar algo o llenar un vacío, sino porque habíamos encontrado algo que valía la pena construir juntos. Mi ex se enteró por los rumores del vecindario. Envió una tarjeta. Nada dramático, solo, felicidades. Me alegro de que hayas encontrado la felicidad. Aprecié el gesto, pero ya no necesitaba su aprobación. Había aprendido la lección más valiosa de mi vida adulta: cuando alguien te muestra quién es y cómo se siente por ti, créeles a la primera. Y cuando alguien te muestra que te valora, te respeta y disfruta genuinamente de tu compañía, créelo también. La diferencia entre esas dos cosas lo es todo. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.